Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que hoy es con la doctora María Pía López en el marco del ciclo Continuando la Conversación, este espacio de encuentros virtuales que reúne a referentes de diferentes áreas de investigación con la idea de seguir pensando la contemporaneidad. Este ciclo de conversaciones está organizado por la Maestría en Estudios Culturales del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. La charla que hoy ofrecerá María Pía López lleva por título Los feminismos, encrucijadas y críticas del presente. Después de la charla de María Pía se abrirá la conversación con Noelia Figueroa y con todos ustedes y todas ustedes. Y bueno, ahora las presentaré muy brevemente a María Pía y a Noelia. María Pía, bueno, ustedes la conocen, es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en esa universidad y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dicta seminarios de posgrados también en otras universidades. Integró los grupos editores de 2 revistas de crítica cultural y política, El Ojo Mocho y La Escena Contemporánea. Hasta diciembre de 2015 dirigió el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional de Argentina. Fue directora del Centro Cultural y de la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y realizó también series de televisión en diversos canales, publicó varios libros de ensayo, así como novelas. Voy a mencionar solo los últimos libros que intervienen en el campo de los debates feministas, los más recientes, que son Quipu, Nudos para una narración feminista, de 2021, y Travesía, Jugar con Maldón, de 2023. Noelia Figueroa es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En esta misma facultad es docente universitaria e investiga en el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género. Es coordinadora de la línea de investigación sobre grupos antigénero en la provincia de Santa Fe. Fue asesora técnica de la Dirección Nacional para la Promoción y el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es coautora de los libros Los feminismos frente a las violencias machistas, conversaciones compartidas sobre nuestras prácticas cotidianas, y Educación, Género y Sexualidad, comprender y abordar las violencias sexistas en las instituciones educativas. Bueno, entonces, como les decía, ahora Noelia va a hacer un marco para esta presentación de María Pía, así que te cedo la palabra. Perfecto, Julia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Antes que nada, agradecer a la maestría por esta oportunidad de conversar con María Pía y compartir una tarde con todos ustedes en un contexto que más que nunca nos convoca para la conversación y para este tipo de encuentros, un poco a contracorriente o a contramano de lo que se nos viene imponiendo o también de lo que nos viene pasando, de lo que se nos viene generando con todo lo que vamos viviendo. A mí, muy brevemente, quería decir, más allá de todo lo que dijo Julia sobre la trayectoria de María Pía, que a mí me parece que es muy valioso escucharlo hoy y compartir este encuentro justamente por el carácter mutante que tiene María Pía, por esta permanente ida y vuelta entre la academia, entre el activismo, entre la cultura, la escritura, los afectos, y sobre todo porque María Pía es una militante del vínculo, en momentos en que el neoliberalismo parece quizás por primera vez con tanto éxito estar destruyendo sin miramientos lo social, y lo social no solo pensando en organizaciones o en instituciones de lo comunitario, sino en un sentido amplio y directo de lo social. Entonces, justamente creo que su mirada nos puede ayudar mucho. También porque
parte del recorrido de María Pía tiene que ver con haber comprendido y estudiado mucho algunas escuelas y algunas líneas de pensamiento que formaron parte de contextos que podemos decir que se iluminan recíprocamente con el nuestro, contextos también muy adversos de la vida en sociedad, sobre todo, bueno, del siglo XX, y que en todas esas búsquedas María Pía siempre hizo mucho hincapié en poder entender o poder conectar con las latencias de lo popular, digamos, y eso desde los feminismos para mí es una apuesta muy importante, porque otra cosa que nos propone como escritora y como militante también María Pía es creo que hizo algo muy valioso que fue ponerse a sistematizar en pleno auge de los feminismos y en un momento en que estábamos muy ocupadas, ocupando distintas instituciones, disputando la calle, los sentidos de lo público, poder ir registrando muchas de las contradicciones, de las tensiones, pero también de las potencias que construimos en esos momentos, y eso se vuelve un legado importante para momentos de repliegue más o menos organizados, digamos, como el que estamos viviendo. Entonces, de esas sistematizaciones y de esas ideas que María Pía nos viene proponiendo hace unos años, una que me interesaba mucho destacar en este momento político concreto y actual, digamos, es justamente la idea de que los feminismos, sobre todo los feminismos populares, somos defensores y defensoras de la vida, digamos, y tenemos ahí una apuesta central. Y creo que justamente esa defensa de la vida, del derecho a vivir, digamos, libres y sin ataduras, pero sobre todo con posibilidades y recreando, digamos, condiciones de posibilidades que nos permitan preservar esa vida y defenderla, es lo que está hoy en juego, es lo que ponen en discusión las mujeres que sostienen los comedores populares, es justamente lo que nos permite también repensar o desplazar algunas ideas que la derecha se ha hecho muy propias, como es la idea de seguridad, pero también es una ventaja, no sé si una ventaja, pero sí esta idea de defender la vida creo que nos puede dar algunas pistas de por dónde encarar la discusión para poder dotar de un nuevo significado a la idea de libertad, digamos, esto que nos proponen algunas autoras también de resemantizar la libertad. Creo que estamos en este momento y por tanto hay mucho que escuchar ahí de lo que fueron produciendo los feminismos, pero no cualquiera, sino justamente desde Argentina, desde nuestras miradas. Bueno, y antes de dar la palabra a María Pía, también decir que me parece que esta conversación es importante darla en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, desde una institución que hace muchos años viene profundizando, mirándose a sí misma, intentando transformarse y cuestionarse, desplazarse organizativamente, pero también en relación al conocimiento que produce, digamos, interpelada desde los feminismos. Creo que eso hay que ponerlo en valor, sobre todo en un momento en que la academia en general, pero la educación pública y de calidad en nuestro país está siendo tan atacada, y en un momento en que también nos está costando tanto sostener conversaciones con la juventud, digamos. Creo que hay algo de eso que tenemos que poder también revisar y que me gustaría que sea parte de esta charla. Entonces, sin más, los dejo con María Pía, les pido que vayan anotando las preguntas que surjan en el chat y yo me encargo de recopilarlas, y sobre el final de la exposición seguimos con preguntas ida y vueltas y seguimos profundizando. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias Noelia, gracias Julia, gracias Lautaro que me contactó para esta invitación. Tomaría una serie de cuestiones para partir de las que fue planteando recién Noelia, que me parece que son núcleos centrales en una conversación. Pensaba en una conversación que le pusimos los debates del feminismo en el presente. Me parece que y recién Noelia ponía en juego una expresión que me parece fundamental, que es la idea de los feminismos en relación a la defensa de la vida. ¿No? Me parece que partiría de estas cuestiones, de pensar que es el presente, de pensar qué tipo de amenazas
implican en este presente hacia las formas de vida y hacia las vidas, y también pensar la tarea de los feminismos. Cuando recién asumió este gobierno, que muchas y muchos de nosotros sentimos que se reactivaban, se ponían en escena un conjunto de amenazas, que quizás hasta les diría, no percibimos hasta qué punto esas amenazas eran tan drásticas y radicalizadas como las que estamos viendo hoy en juego, pero sabíamos que había algo de un cambio de época, de un corte, de algo abrupto que podíamos pensarlo en términos de alerta o de amenaza. Recuerdo haber estado en una conversación pública con otras compañeras y compañeros, y, y ante esta idea del cambio de época había una compañera mapuche que dijo algo que a mí me dejó resonando durante mucho rato, muchos días, que dijo, bueno, para nosotras, nosotres, mapuches, esta situación es mucho más antigua. Es decir, esta situación de amenaza que para quienes estábamos conversando ahí, estábamos diciendo, bueno, ahora sí nos sentimos más amenazadas, más amenazados, ella dijo, bueno, esto para el pueblo mapuche es de larga data, ¿no? Y decirlo así, o no cambia tanto las condiciones, o sí va a empeorarlas mucho, pero de modo distinto. Lo que estaba diciendo esta compañera era algo que desde la lengua filosófica es lo que había planteado Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, cuando decía, si pensamos desde la tradición de los oprimidos, siempre estamos en estado de excepción. ¿No? ¿Por qué? Porque desde la tradición de los oprimidos siempre hay un lugar de no correspondencia plena del derecho, del amparo de la ley, siempre hay un lugar de desfasaje de esa protección de la ley, y siempre hay una amenaza de la vida, diríamos. Esa frase de esta compañera mapuche o esta frase de Walter Benjamin, lo que están diciendo es que para algunas poblaciones, alguna parte de la población, esa situación de privación de derechos y de amenaza de la vida, de sus condiciones, eh, es parte de su propia historia. Y podríamos decir que gran parte de las luchas sociales y de nuestros movimientos, de los movimientos sociales, y ahí incluiría los feminismos, pero también incluiría los sindicatos, los movimientos de derechos humanos, todos los, los partidos políticos democráticos, han sido esfuerzos de ampliar las condiciones de legalidad, las condiciones de amparo, las condiciones de protección de la vida. Eso es lo que ha estado en juego, siempre dejando partes o no pudiendo lograr esa contención, ese amparo para todos de modo universal, ¿no? Pero al mismo tiempo sí incluyendo, por eso siempre los procesos democráticos, nacionales y populares tienen esta ambivalencia, que si desde el lugar que los miremos amplían, protegen, y desde otro lugar alguien puede decir no lo suficiente. Todavía hay personas que siguen con sus vidas expuestas, sus vidas a la intemperie, sus vidas dañadas, ¿no? Y por eso las luchas políticas también son las luchas para ampliar esas condiciones. Bueno, eso desde los feminismos lo sabemos bien, y pensaba que cité esta frase de una compañera mapuche, pero podría haber citado la expresión de Loana Berkins cuando ante el 2001 dice, bueno, hoy todos dicen que están contra el estado de sitio, pero para las travestis el estado de sitio nunca dejó de ser tal durante toda la transición democrática, porque hasta la ley de identidad de género eso seguía siendo, esa amenaza seguía pendiendo, ¿no? El estado de sitio es el estado de excepción en ese sentido. Bueno, me parece que la novedad es que, y recién solo lo podremos comparar de ciertos modos con lo que ocurrió bajo gobiernos dictatoriales, porque es la primera vez que bajo un gobierno democrático, elegido democráticamente, se sitúa como condición de la existencia la amenaza para gran parte de la población. Es decir, donde hay una amenaza constante de privación de derechos, hay una amenaza de persecución, hay una amenaza de castigos, que lejos de ser
enunciada implícitamente, con velos, más o menos clandestinamente, se vuelve condición de la política. Yo creo que esa es una de las novedades más fuertes que tenemos, que por eso digo, que no significa decir antes no había amenazas a la vida, digo, de hecho para los feminismos siempre estuvimos denunciando por la persistencia de carácter femicida de muchas violencias durante todos los gobiernos anteriores, no es que no estábamos denunciando eso. Sin embargo, la diferencia es que en estos 6 meses se aceleró el ritmo de femicidios respecto del año anterior, es decir, se va acrecentando, y hoy estamos ante la escena de cierre absoluto de las áreas de atención de violencia de género a nivel nacional, ¿no? Es decir, ahí está, hay una relación del Estado en relación a la vida social, donde se producen escenarios de habilitación, de aumento de tolerancia, de amparo de las formas de la violencia, que son la violencia que produce sistemáticamente un conjunto de vidas como vidas desechables. Si esto, insisto, si esto ocurre siempre, lo que ahora tenemos la novedad absoluta, me parece, es que esa producción de vidas desechables está al borde del festejo, está al borde de un enunciado público que dice está bueno matarlas o matarles, ¿no? Está bueno castigarles, está bueno ejercer violencia, ¿no? Esto es el deslizamiento, y es el deslizamiento en un sentido que a mí me parece que es quizás el síntoma más fuerte de esta época, y que de hecho es un síntoma que nos asedia en términos discursivos, lo estamos usando todo el tiempo, que es la idea de la crueldad, ¿no? Decimos, todo el tiempo decimos que lo que estamos asistiendo es a un show de la crueldad, a la pedagogía de la crueldad, a un discurso de la crueldad, ¿no? La crueldad aparece como aquello que está asignando algo de la escena contemporánea y tiñéndola de muchos modos. Y creo que eso es, de nuevo, algo muy particular, porque es la crueldad convertida en una exposición de sí, digamos, es la crueldad, no como lo que debe ocultarse, no como lo que debe clandestinizarse, sino la crueldad como aquello que se constituye en pilar de una legitimidad. Es decir, se crea mayor legitimidad política, uh, en cuanto se ejercita, se declama, se anuncia más crueldad y no menos, ¿no? En ese sentido, por eso, si la pedagogía de la crueldad siempre es expresiva, en este momento además se convierte en una especie de un discurso sobre el que se funda el orden. No es lo otro del orden, sino lo que funda. Más cruel, más aparentemente justo sería ese orden, y por lo tanto, lo que se produce en relación a esa crueldad es también la idea de que esas vidas que son desechables, que las vidas que son desechables merecen serlo, ¿no? La vieja, recordemos ahí algo que quizás para quienes vienen más de la formación de los feminismos, está en un lugar común, pero pongámoslo en juego de nuevo por las dudas, que esa idea que tan presente en la obra de Butler, cuando considera esta división entre cuerpos que importan y cuerpos que no importan, ¿no? Cuerpos que pueden vivir, que son dignos de ser llorados, y cuerpos que no son dignos de duelo, ¿no? Cuando ella dice, bueno, también hay que considerar cómo se va constituyendo ese cuerpo, esa materialidad normalizada en relación al imperativo heterosexual, y todo lo que queda por fuera de eso, o el terreno sobre esa normalización se constituye, que es el terreno del objeto. Ese terreno del objeto, o sea, de lo expulsado, de lo arrojado por afuera, etcétera, es también el terreno de la privación de derechos y la apelación a un ejercicio posible de la crueldad sobre esos sujetos declarados no sujetos de derecho. No, esto es un tema, vimos, me parece, en el último tiempo, el enlace, la secuencia que aparecía entre
discursos del odio explícitos cada vez con más fuerza en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, en la lengua política, ¿no? Como va apareciendo el lenguaje del odio, y al mismo tiempo como esa lengua del odio también va cambiando los umbrales de lo tolerable socialmente. No es el discurso lo otro de la práctica, sino que el discurso de algún modo vuelve posible un hacer. ¿No? Tuvimos un triple lesbicidio hace unas semanas en Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también todos los días asistimos a noticias de ataques a personas por razones de género o a personas que son atacadas por su pertenencia social, por ser personas en situación de calle, o por ser identificadas como trabajadoras o trabajadores estatales, digamos. Hay ahí una incitación a una violencia y a una hostilidad social que está, de algún modo se va constituyendo dramáticamente también en los enunciados, ¿no? También en la lengua que se usa en las redes que se sostiene, y en los medios y que se sostiene públicamente. Es decir, hay una lengua, un discurso y unas imágenes de crueldad que de algún modo nos inficionan toda la vida social. Y hoy, yo ahí pensaba esto, que hay trabajos muy clásicos, que son trabajos hechos, por ejemplo, por Fey, o por Klemperer, que son análisis que hicieron ellos sobre la lengua en Alemania previa al nazismo, ¿no? Las modificaciones que fue teniendo esa lengua, los términos que fueron incorporando, también los cambios en cómo nominaban, cómo se dirigían, cómo adjetivaban, tanto antes de en los años inmediatamente anteriores, que se analiza Frey, como lo que analiza Klemperer, que son Klemperer era un intelectual judío, filólogo, que estaba clandestino dentro de Alemania, y anotaba todas las modificaciones que el alemán iba teniendo en los discursos políticos, en los medios, etcétera, para dar cuenta de lo que él llamaba el nuevo alemán, que era el lenguaje del Tercer Reich. Bueno, Fey sostiene algo muy importante para mí respecto a esto, que él dice: el aniquilamiento, la Shoah, fue posible porque también antes pudo ser dicho. Porque antes fue nombrada y se crearon condiciones de decibilidad y de credibilidad de que algo así, de un conjunto, millones de personas podían ser destituidas de su humanidad para ser convertidas en algo, ¿no? Lo que se preguntaba Primo Levi, si esto es un hombre, ¿no? Sometidas a un tipo de laboratorio en el que fueran despojadas de toda humanidad. Bueno, yo creo que hay algo en el experimento social que estamos atravesando y que en ese sentido hay que tomar la experiencia argentina no como una experiencia fallida de un gobierno que podría ser mejor, sino como un efectivo experimento de laboratorio, donde están llevando adelante sobre una población determinada un conjunto de estrategias de reconversión, remoldeamiento de la subjetividad, transformación de la lengua, lo que ellos llaman batalla cultural, que después me gustaría volver sobre esto, pero que tienen esta dimensión de decidir la transformación entera y completa de de una vida social y de los modos en que nos vinculamos, de los lazos sociales y de la experiencia de la común. Digo, yo lo pensaría como un laboratorio, esto que estamos atravesando, un laboratorio con un objetivo que es producir un tipo de subjetivación, que es un tipo de subjetivación que ya no es como un poco mercantil y un poco cooperativa, es decir, siempre nuestra subjetivación tiene esos dos costados, ¿no? Somos sujetos que entran en un sistema de satisfacción de las necesidades del trabajo por la vía del dinero, como toda sociedad capitalista, intercambiamos mercancías todo el tiempo y eso constituye también nuestro modo de habitar el mundo.
Pero también lo otro que también existe en nuestra experiencia social es que hay una cantidad de relaciones, de lazos, de construcción de lo común, que no es solo mercantil, que también tiene que ver con la gratuidad, con la solidaridad, con lo que podríamos llamar un ethos de la cooperación, una ética de la cooperación. Bueno, sobre eso, y diría, sobre eso también fue la dictadura del 76, ¿no? Para destruir, dejar a la luz solo al sujeto, o solo la dimensión del sujeto que es el sujeto, la subjetivación del capital, digamos, pero también, pero ahora se va de nuevo por un compañero recién decía, es la modificación del alma. Bueno, efectivamente, acá se trata de una modificación de los modos en que nos construimos como sujetos, creemos y nos relacionamos. Y ahí es importante porque una cuestión que me parece que hace también a las conversaciones que tenemos dentro de los feminismos sobre estos puntos, que es ese individuo, esa subjetivación, que es la subjetivación del mercado, nos constituye como individuos competitivos, meritocráticos o meritocráticas, y también punitivos. Es decir, somos sujetos del premio y del castigo. Somos sujetos o atribuimos a los otros la responsabilidad del premio o del castigo. Esa es una imagen del individuo que, por un lado, discutimos mucho desde los feminismos y por otro lado también está dentro de los feminismos, ¿no? Que me parece que es también algo a pensar. ¿Qué hacemos con esa dimensión de la constitución de la subjetivación que es meritocrática y punitiva a la vez? Y yo diría, ese es el centro de esta apuesta, este moldeamiento de almas y cuerpos, y que señala recién el compañero en el chat. Y también en ese sentido me gustaría agregar una dimensión que creo que caracteriza al presente para pensar hacia dónde van. Eh, por momentos a veces le llamamos a este experimento neoliberal. Yo creo que es necesario distinguirlo del neoliberalismo. Distinguirlo del neoliberalismo porque el neoliberalismo tal cual lo habíamos conocido hasta aquí era un neoliberalismo extractivo, depredador, era un neoliberalismo de acumulación de riquezas cuantiosas en uno de los polos de la pirámide social y empobrecimiento constante de poblaciones, y condena a grandes partes de las poblaciones del mundo a la miseria y al hambre. Eso es el neoliberalismo, ¿no? Es destructivo y depredador, pero al mismo tiempo, su modo tradicional, el neoliberalismo estuvo articulado bastante fuertemente con una lógica de los derechos civiles. Es decir, el neoliberalismo también vino con pluriculturalidad, con derechos civiles, con derechos a las diferencias. Este experimento, este laboratorio al que estamos asistiendo, no tiene ese costado. Es decir, es extractivista, es depredador, hace un esfuerzo por la lógica de una concentración cada vez mayor de las riquezas y empobrecimiento general de las poblaciones, pero a diferencia del neoliberalismo, por eso cuando ellos dicen anarcocapitalismo hay que tomárselo en serio, ¿no? Lo que están diciendo, que es una destrucción de la institucionalidad que regula la vida social y al mismo tiempo una rejerarquización muy profunda de esa vida social. Es decir, volver a restaurar las jerarquías de racialización, de clase y de género más tradicionales. Por eso no hay derechos civiles en el esquema de estos. Hay derecho a la propiedad, solamente, pero no derechos civiles, no derecho a la vida. Esa es una diferencia muy fuerte, porque también implica una diferencia respecto a cómo desde los movimientos sociales dialogamos con ese tipo de gobernabilidad. Con una gobernabilidad neoliberal siempre se abre un campo de negociación determinada, confrontación y negociación, y con esta otra, no hay ninguna posibilidad de establecerlo, porque el anarcocapitalismo viene a decir, venimos también para volver a que los movimientos sociales dejen de existir en función de que pensamos la sociedad solo como un conjunto de individuos, sin ningún otro tipo de representación,
pero además que esos individuos, esos sujetos individualizados tienen que estar ocupando el lugar a lo que han sido condenadas por naturaleza, ¿no? Entonces, por eso las poblaciones se rejerarquizan, se ordenan autoritariamente en función de un conjunto de diferencias que tienen que ver con la raza, con el género, o con el sexo género, que se presentan bajo el argumento de que son naturales. Es decir, se toma una diferencia específica, se dice esa diferencia específica es natural, y esa naturaleza indica que deben estar subordinadas o subordinados. Digamos, esto es brutal, pero digo, estas personas leen a un autor que dice que el problema es que no le hemos agradecido lo suficiente a los varones blancos heterosexuales europeos todo lo que han hecho por el mundo, y a los que le debemos todo, ¿no? Entonces, eso que podríamos decir parece un chiste, no lo están sosteniendo al modo del chiste, sino que lo están sosteniendo como lógica de estructuración del proyecto y de este laboratorio. Bueno, ¿cómo se hace para que una sociedad movilizada, fuerte, como la nuestra, vaya hacia ese laboratorio? ¿Cómo se hace para producir, solo bajo condiciones represivas, ¿no? Bajo condiciones represivas, tratamientos de shock, fuerzas de hambriamiento, digamos, tiene que haber situaciones de mucho miedo social también para que una sociedad que tiene pulsiones muy fuertes de transformación acepte ese tipo de caminos que son la de regresión y reconversión autoritaria de un orden, ¿no? Y me parece que ahí está, hoy se está jugando algo de eso. Cuando marchamos, antes de la marcha del 23 de abril, dos minucias de redes, pero antes de la marcha del 23 de abril de las universidades públicas en Argentina, hubo un llamado a marchar que a mí me resultó muy, muy conmovedor, que fue Georgina Orellano, la presidenta de AMAR, de Trabajadoras Sexuales Feministas, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, donde Georgina decía dos cosas sobre la universidad. Decía, nosotras no fuimos a la universidad, ninguna de nosotras, pero esperamos que nuestros hijos e hijas vayan a la universidad. Y además, si el sindicato puede existir y ha crecido y ha podido desarrollar distintos tipos de intervenciones, es también porque hay una cantidad de estudiantes, de egresadas, de gente de la universidad pública que se acerca a veces a investigarnos y a veces pero se va quedando y dan talleres de alfabetización y nos ayudan con los trámites y se van quedando y la militancia universitaria es parte de la militancia de los sindicatos. A mí esa doble imagen de Georgina, ¿no? Para pensar la universidad es el lugar donde queremos que vayan nuestras hijas e hijos. Y también la idea de que la universidad pública de la Argentina es ese lugar en el que se construyen todo el tiempo lazos de articulación, de atravesamiento, de reflexión en común y junto con el movimiento social, me parece fundamental, ¿no? Es muy, muy potente como imagen. Al mismo tiempo, a los 2 días se aprobó en diputados la ley base, eh, y ahí un libertariano que ahora tiene un cargo en el gobierno, Juan Doe, publicó: con esto se acaba el sueño del hijo de peón de llegar a ser médico. Entre esos dos posteos, ¿no? Entre alguien que festeja que el hijo de peón no pueda soñar con ser médico, y una trabajadora sexual que dice, ojalá mi hija o mi hijo llegue a la universidad, para mí se centran gran parte de las disputas que tenemos en este momento en este país, ¿no? Por eso también la universidad es un objeto que está en el centro de estas discusiones. También está en el centro del tipo de ataques que estamos recibiendo, y yo diría, hay dos núcleos de ataque que me parece que podemos pensarlos juntos en este sentido. Por un lado, la universidad pública lo que tiene también de afirmación de no solo de un ascenso, de una movilidad social ascendente
para las hijas de las trabajadoras sexuales de los peones, ¿no? Que eso está y es parte de la promesa de la Universidad Argentina desde su comienzo hasta aquí, que era mi hijo el doctor, ¿no? Eso está en la huella original de nuestras universidades, pero también por lo otro que hace la universidad, que es producir ese lazo social que es un lazo social del orden de la gratuidad, del orden del don, del orden de lo que excede, no del orden de lo mercantil, digamos. Entonces nuestras universidades pueden ser meritocráticas, premian, pueden ser positivas, castigan un poco, pueden tener una idea de créditos, incentivos, etcétera, pero también tienen este otro fondo, me parece que es que es esta red en la que están y que es la producción de otra subjetivación muy distinta, ¿no? Y creo que cuando el ataque contra las universidades también es un ataque en este sentido. Decía, el ataque, un ataque a la producción de lazo social, ¿no? De lazo social. Cuando les decía, pensar el ataque a las universidades y pensar el ataque también a los feminismos y transfeminismos, que es un núcleo central ese ataque en un gobierno que tiene como esta voluntad de rejerarquizar autoritariamente el orden social, ¿no? De volver a poner lo que consideran una sociedad puesta sobre su cabeza, volver a ponerla sobre los pies. Y ahí me gustaría pensar esa confrontación con los feminismos y también pensándonos nosotros desde los transfeminismos, cómo dar esa discusión en varios puntos. Tiene que ver con lo que hemos puesto en los feminismos con mucha fuerza y fundamentalmente a partir de la discusión sobre la legalización del aborto, que es la centralidad de la cuestión del deseo, ¿no? Este laboratorio anarcocapitalista pone como centro argumentativo, como núcleo, la cuestión del sacrificio. Por eso tampoco no están con el goce neoliberal, ¿no? No es el neoliberalismo del consumo, el goce, pasar la bomba. Es otra cosa donde la idea es más la valorización de un sufrimiento, que es un sufrimiento destinado no tanto a sí mismos, sino destinados a la población laboriosa, ¿no? Que deben sufrir después de una fiesta del derroche, del goce, de lo común. Bueno, hay que pagar la fiesta ahora, pero pagarla con el sacrificio, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Eso es lo que están poniendo en juego. Bueno, ahí es cuando los feminismos y transfeminismos insistimos con la idea del deseo, también estamos insistiendo en la idea de que una vida digna de ser vivida es una vida también del goce, es una vida también de la alegría. En estos días han muerto hoy, murió Lita Boitano, el otro día Norita Cortiñas, estamos asistiendo a la pérdida cotidiana de las personas que más han hecho para fundar un orden no cruel en este país, ¿no? A un país en el que podamos sentirnos orgullosas y orgullosos de ser parte. Pero pensaba en una frase de Norita que circuló después de su muerte, que en una entrevista que le hicieron para el periódico de La Vaca, para Mu, le preguntaron en ese contexto, ¿no? ¿Qué hacer con este presente que nos asedia el gobierno? Eh, ¿Cómo combatir? Y Nora Cortiñas dijo, ¿qué hacer? Una fiesta, en un barco bailando y cantándole al río. Y esa imagen tan poderosa, ¿no? Hacer una fiesta en un barco cantándole al río, ¿no? A mí me resultó absolutamente conmovedora porque también pensaba Lita hoy con su capacidad de bailar y reírse, ¿no? Que tuvo todos estos años, alguien que gozó, rió, bailó, eh, o Norita imaginando una fiesta, ¿no? En un barco. Pensaba también que cuando
en este laboratorio se pone la idea de sacrificio, también es contra esta vitalidad, ¿no? Contra esta subjetivación que es una subjetivación de la fiesta común. De la fiesta común donde es también en la fiesta, donde nos reconocemos, nos igualamos, nos consideramos y vivimos. Bueno, por eso cuando dicen demasiado tiempo de fiesta, no habría que contestarles, bueno, qué problema. No, queremos más fiesta, ¿no? Queremos más fiesta en la calle, más fiesta en la vida, y también queremos, de algo de lo que no deberíamos avergonzarnos, también queremos eh, trabajar menos, esforzarnos menos, digamos, y sobre todo eso se está poniendo hoy una objeción pública, ¿no? Sobre el derecho de las clases laboriosas a tener más goce y menos esfuerzo. Digo, y ahí me parece que está el segundo tema que quería mencionar en relación a la confrontación con los feminismos, que tiene que ver, creo, con la revalorización, la transformación que los transfeminismos operamos sobre la idea de trabajo, ¿no? Frente a la idea de que trabajo es solo el trabajo asalariado o el trabajo reconocido formalmente, todo el proceso de construcción feminista fue el proceso de construcción de la idea de que el trabajo tiene muchas dimensiones, y está el trabajo doméstico, está el trabajo en la economía informal, está el trabajo en las organizaciones comunitarias, ¿no? Las compañeras de los comedores nombraba Noelia hace rato, pero es las personas que se hacen cargo de la reproducción colectiva y comunitaria de la vida, realizan un trabajo fundamental, ¿no? Que es el trabajo de la reproducción social, de la reproducción a escala social. Bueno, esa multiplicación, esa apertura del campo de la consideración de qué es un trabajo, qué son los trabajos, ahora es confrontada desde la idea de que trabajo es solo lo que puede ser intercambiado o es intercambiado por una equivalencia en dinero. Entonces, y esa es la discusión, me parece que está en el fondo de la discusión sobre el sistema jubilatorio. Porque cuando se dice que hay una cantidad de personas que por no tener aportes registrados de forma suficiente no han trabajado y no pueden acceder a la jubilación, lo que están diciendo es que lo que se entiende por trabajo es, de nuevo, una pequeñísima porción de lo que es el trabajo social. O cuando se dice los planeros, quienes tienen potencial de trabajo, no trabajan, ¿no? Negando ese otro trabajo que es el trabajo comunitario. Bueno, la discusión sobre el trabajo creo que es la otra discusión, así como la del goce, la fiesta, la discusión del trabajo y sostener la idea de que llamamos trabajo a todos los modos de trabajo, me parece que es fundamental para discutir esta cuestión que es la cuestión de la jubilación, que tengo la impresión que es uno de los núcleos más fuertes de lo que se está discutiendo en el presente, también porque se discute contra un sistema solidario, la idea de que cada quien y sus aportes, ¿no? Contra cualquier sistema de solidaridad previsional. Y por otro lado, porque a una problematización social muy profunda que dieron los feminismos, se la niega y relativiza. Y que está vinculada a esta cuestión de las jubilaciones, me parece al otro elemento que está, a la otra dimensión que veníamos conversando desde el principio, que es que los feminismos, y fundamentalmente lo que son los feminismos masivos, callejeros, en Argentina, se constituyeron muy fuertemente alrededor de la discusión sobre las vidas desechables y las vidas no desechables, ¿no? Digamos, el grito Ni Una Menos es un grito que tiene que ver con esta idea de que ninguna vida puede ser considerada una vida no digna de ser llorada, no digna de ser defendida. Bueno, es sobre eso que en algún momento podríamos haber dicho, creo que María Moreno lo formuló en estos términos. María dijo, Ni Una Menos es un haiku como es Nunca Más, y tiene la misma envergadura de resituar éticamente el punto sobre un tipo de pacto sobre el cual no debería haber reversión, porque ¿quién podría decir que está de acuerdo con matar mujeres, travestis o lesbianas? Bueno,
eso que creíamos, como el pacto del nunca más, lo que creíamos que eran pactos sostenidos y afirmados socialmente, no lo son tanto, ¿no? Es decir, así como se está en este experimento, laboratorio, se pone en revisión el pacto del nunca más, no solo lo pone en revisión y se relativiza la importancia que tiene la condena al terrorismo de Estado en nombre de una memoria también de los daños sufridos por las familias militares, pero fundamentalmente porque están decididas a, eh, a defender lo hecho, con la amenaza de fondo de que pueden volver a hacerlo. No hay otra cosa. Me parece que, como siempre supimos, ese pacto ese pacto contra el terrorismo de Estado o por la justicia frente a eso tenía que ver también con un modo de considerar las injusticias del presente y cómo lidiar con ellas y qué hacer con la represión del presente. Bueno, del mismo modo me parece que ahora esa, esa presunción, esa reivindicación del terrorismo de Estado que está al borde, que está implícita, que está jugando en muchas de las intervenciones de este gobierno, está vinculada también a una exhibición, exposición o alerta de una amenaza en el presente. Hice ese pasaje muy rápido por ciertos núcleos de los feminismos, pero por esos tres elementos de los feminismos, porque eh, creo fundamentalmente que los feminismos no solo somos eh, el adversario en una sociedad que intenta rejerarquizar, redisciplinar, sino también que tengo la fuerte hipótesis de que en los transfeminismos, donde se juega en muchos momentos una materialidad concreta de formas de vida que son antagónicas a este experimento y también antagónicas en general al neoliberalismo. Digo, me parece que hay un tipo de prácticas, de relaciones, de subjetivación, de articulación sensible que es distinta, ¿no? Sigue apareciendo esa diferencia, incluso en cosas que desconfiamos un poco, pero sigue emergiendo en todos los datos que hay de opinión pública, ¿no? En todas las mediciones de opinión pública que hay, sigue habiendo una diferencia generalizada de acuerdo no solo a lo que fue el voto a este gobierno, sino también de preservación de los apoyos o críticas. Esa diferencia generalizada, que se hace más fuerte, incluso entre los más jóvenes y los más jóvenes, donde los varones más jóvenes apoyan eh, muy directamente y muy enfáticamente a este proceso de gobierno, y entre las chicas no. Bueno, yo creo que no podemos no pensar esa diferencia también como la huella de la materialidad concreta de los feminismos, como una huella que es la de las movilizaciones, pero también de este conjunto de elaboraciones, de este conjunto, de esta sensibilidad que permiten generar una defensa, un resguardo, una distancia que me parece que es muy importante sostener y muy importante, lo voy a decir con una palabra, con un sintagma horrible, que es poner en valor. Porque creo que también estamos en un proceso, y vuelvo acá a la expresión que estoy picando, hace un rato tenemos unos minutos todavía, pero que no me gustaría dejarla sin desplegar un poco, que es la idea que están trayendo de batalla cultural, ¿no? Que habrán visto que esa idea de batalla cultural aparece sistemáticamente por parte del Poder Ejecutivo, aparece también por parte de los intelectuales que son los intelectuales centrales de este proceso, ¿no? Que son desde Laje a... perdí el nombre, ya no voy a acordar, que están trayendo la idea de batalla cultural y releyendo de un modo muy particular, me parece, obras que desde los sectores nacionales y populares, democráticos y progresistas siempre habíamos leído, como la obra de Gramsci, ¿no? Entonces, traen
con esta idea de batalla cultural, una idea que es la idea de que en toda sociedad no se discute solo por el poder del Estado, cuando se hace política, sino también se combate en una sociedad por modificar el sentido común. Por modificar el sentido común, cuando Gramsci planteaba esto, que Gramsci, el militante socialista, intelectual comunista, cuando planteaba eso, decía, en una sociedad capitalista el sentido común es siempre el sentido de lo que mencionábamos hace un rato, que es el sentido de la subjetivación en el orden de la mercancía. Es decir, nos comportamos como sujetos de una sociedad capitalista. Por lo tanto, la intervención en el campo de la hegemonía, va a decir Gramsci, es, dentro de ese sentido común, tratar de encontrar los núcleos de buen sentido que provienen de esas otras experiencias no mercantiles de la vida, sistematizarlas y darles un contenido político que nos permita la lucha anticapitalista, ¿no? Estoy resumiendo muy drásticamente esto. Pero eso que decía Gramsci, lo que está haciendo ahora, me parece, los intelectuales mileístas con la idea de batalla cultural, es decir, no, en realidad ustedes habían triunfado en el sentido común era menos mercantil y menos capitalista que colectivista, entonces nosotros estamos sistematizando esos núcleos de subjetivación neoliberal que igual están y volviéndolos un programa político. Esa imagen, ¿no? Ellos están haciendo efectivamente eso, construyendo un programa político sobre la base de revalorizar, poner en valor esos núcleos que están en un sentido común contradictorio. Lo que me preguntaba cuando los escuchaba en ese sentido es hasta qué punto muchos de nosotros no dimos efectivamente la batalla por ese sentido común, dando por hecho que ese sentido común ya estaba resuelto, o incluso que para triunfar en la escena política o en un proceso político había que aceptar el carácter liberal, neoliberal del sujeto constituido y que por lo tanto había que hablarle de consumo y no de otras cosas. Había que hablarle de economía y no de otras cosas. Había que hablarle de castigos y de más policía y seguridad y no de otras cosas. Digamos, hasta qué punto esa dimensión de esa batalla por el sentido común y la reconstitución de los núcleos en otra cosa no fue relativamente postergada, por lo menos por los movimientos mayoritarios. Y digo esto porque también hemos asistido desde el triunfo de Milei hasta acá, a la acusación de que en parte ese triunfo se debía, o se debe, a el exceso feminista, al exceso de ampliación de derechos, al exceso de la constitución de una lengua propia, al exceso de modificación de las condiciones. Y que por lo tanto, si hubiera habido una apuesta a cierta normalización de las vidas, eso no hubiera ocurrido. Cualquiera de nosotros sabe que esto lo ha escuchado en espacios políticos, en reuniones, testigos, ¿no? Ustedes se pasaron 3 pueblos. Esa frase seguramente se las han señalado como problema, y en realidad yo tengo la impresión, y que por lo tanto seríamos justamente nosotros responsables de un tipo de triunfo de la ultraderecha en Argentina. Es decir, que el triunfo de la ultraderecha no sería el vínculo, la afirmación de una subjetivación consumista, mercantil y individualista, sino las que sostenemos lo contrario. Yo creo que ahí hay un punto, por eso había usado esa expresión fea, la puesta en valor, que me parece que es un punto a insistir ahí, que es, no se confronta a un gobierno con la radicalidad que tiene este gobierno, con la ultra radicalidad del programa político que tiene, con la hipótesis de votar el hombre normal. Esa fue también una expresión que usamos. Votar tipo normal. Yo creo que hoy no alcanza. Digamos, que no alcanza en el sentido que a un programa político muy radicalizado, muy imaginativo, con una voluntad de transformación enorme,
hay que afirmar el combate contra eso también en formas muy, que puedan decir algo de lo nuevo, que puedan decir algo que no sea, qué bueno estaría conservar lo que había, que no sea decir defendamos, sino que haya algo, por supuesto, de recuperación de las memorias comunes, de nuestros múltiples pasados, de nuestras capacidades de hacer, de nuestras experiencias, muchas y muy interesantes en Argentina, nuestras experiencias de confrontación y de afirmación de estrategias contra la crueldad, que a mí me parece que es quizás uno de los puntos más relevantes que hoy podríamos tener como horizonte, ¿no? ¿Cómo pensamos contra la crueldad? ¿Cómo pensamos en cómo se formula el no ante la crueldad? ¿Cómo interrumpimos el circuito de la crueldad? Eh, lo pensaba, por eso hoy lo pensaba para los feminismos, cuando al principio dije el, el problema de la punición. Vengo obsesionada hace tiempo con una frase que a veces aparece en el movimiento feminista que respecto a algunos casos de femicidio, que es la idea de perpetua justicia. Y la verdad es una frase que a mí me genera mucha incomodidad, ¿no? Lo pongo acá porque me genera muchísima incomodidad porque decir perpetua es también decir perpetua en una cárcel como las que conocemos. Perpetua también en cárceles donde hay en muchos casos estado de excepción, es decir, donde hay privación de derechos y estrategias de crueldad sobre esos cuerpos que son a veces culpables de hechos ominosos, en algunos casos. Pero también tenemos que saber que nuestra lengua misma mezcla la justicia con la crueldad, ¿no? Ahí es donde pienso, digo, que quizás además de qué hacer con la crueldad, quizás es preguntarnos qué ética podemos construir respecto a la crueldad, ¿no? Qué ética, que quizás es una ética incluso más exigente que la que hemos conocido y podido sostener hasta ahora, de interrupción de la crueldad. También cómo construir esas memorias. Creo que tenemos que poder dar cuenta de los actos múltiples de interrupción de pensamiento y de imaginación contra la crueldad. Activar esas huellas, ¿no? Que son las huellas sensibles, las huellas, así como creo que hay huellas en la diferencia generalizada respecto del voto de la opinión, poder activar esas huellas también para detener o confrontar la crueldad, o interrumpirla, por lo menos. Quizás la crueldad lo que podemos hacer es interrumpirla, decirle por momentos decir, no permitir su ampliación. Y finalmente por eso creo que los feminismos también tenemos, transfeminismo, mucho que hacer en ese sentido, que es también dar cuenta de una imaginación política. Es decir, no pensar desde la idea de una defensa conservadora de lo existente, sino de una radicalización de un programa de confrontación. Que me parece, no porque vengo ahora de la Plaza de Mayo, de la ronda de los jueves, pero también donde había una despedida a Nora, y pensaba que en esa marcha muchas veces se termina diciendo venceremos. Y yo, entre la tristeza al día y eso, pensaba quizás la frase que hoy no podemos decir es venceremos, ¿no? Porque es una frase que no dice más que una ilusión por ahí, que no podemos decir con qué fuerzas podríamos construir esa victoria. Pero me parece que sí, seguramente, si hay algo que nos permitirá confrontar, es poner en juego una imaginación política que sea tan radical como aquella que estamos confrontando hoy. Tan radical, tan capaz de decir, esta tampoco es la vida que queremos, ¿no? No solo es la vida, defendemos la vida como existe, pero no nos alcanza, ¿no? Eso pensar. Bueno, ya hablé mucho, así que ahora
escucho. Bueno, muchísimas gracias, María Pía. Vamos a pasar al momento de la conversación, de las preguntas. Pueden anotarlas o también pueden abrir el micrófono. Yo había pensado algunas preguntas, pero muchas de las cosas las fuiste planteando, se me ocurrían otras nuevas por ahí para ir conversando. Una tiene que ver con esta capacidad de los feminismos que no tenemos que olvidar, porque además fue hace muy poco, porque si no muchas veces nos convencemos de lo que nos dicen y entonces es como cuando decíamos, cantábamos en la calle, ahora que sí nos ven. Yo pensaba el año pasado, en 2023, en elecciones, cuando se discutía esto de las responsabilidades de los feminismos y demás, en haber hecho crecer a los discursos de derecha, pensaba, bueno, al final no nos habían visto o nos vieron de cualquier forma, nos vieron de una manera que era totalmente epidérmica o con lo más básico, o nos vieron cuando, qué sé yo, los feminismos también traficamos muchas veces discursos de miedo, de odio, punitivos, etcétera, pero eso no es ni lo más importante ni lo central de lo que pudimos hacer, y sin embargo, muchos compañeros del campo nacional popular nos vieron ahí, y eso para mí también es un problema de fuerte deshistorización. O sea, hay un olvido grande en esto que vos decís de la huella de lo sensible, de que en general los movimientos de mujeres también han tomado la calle y han ganado radicalidad después de periodos de ampliación de derechos más amplios y cuando hemos quedado siempre para lo último. Y en general el momento en que los movimientos de mujeres tomamos la calle y la agenda pública o conquistamos algún derecho, suele coincidir con el punto más alto de avance de los procesos de democratización, porque lo que viene después es la represalia y lo que viene después es la reacción. Y yo creo que en parte esta reacción de las derechas tiene que ver también con el nivel de radicalidad de lo que pudimos colocar en la discusión pública. O sea, no separo una cosa de la otra. Y eso no nos hace a nosotras responsables de este fenómeno. Al contrario, creo que el balance incluso en parte crítico de lo que fueron estos 4 años de institucionalización de las políticas de género en un marco en que se avanzó muy poco en la redistribución de la riqueza, en que en general la conquista de derechos materiales estuvo totalmente relegada. O sea, bueno, lo que dice siempre Ofelia Fernández, ¿no? Ella dice, nos echan la culpa a los feminismos, pero no piensan en la inflación, en los salarios, en esos detalles tan, tan básicos que aparecían. Entonces creo que esto que vos decís de poner en valor, no en el sentido de valorización actual de lo financiero, etcétera, sino de poder recuperar esa impronta, nos tiene que poder servir para recuperar un poco de autoestima, digamos, y para que los feminismos no caigamos en esta mirada también nostálgica que muchas veces tienen nuestros proyectos nacional populares, digamos, de esto de, bueno, hace muy poquito vivimos mucho mejor, entonces miramos a eso atrás y nos lamentamos de lo que tenemos hoy. Bueno, es lo que nos tocó, lo que necesitamos es animarnos a invitar a otra cosa, o sea, volver a proponer y a convocar a un futuro que esté bueno, digamos, y ahí yo creo que esto que vos planteás de la centralidad del goce, además de que tiene toda una historia en nuestro país, vinculada al peronismo muchas veces, pero no solo, también de algunos otros ejes transversales que pueden estar o que están muy presentes en la discusión pública. Por ejemplo, yo creo que lo que hicimos los feminismos, en los encuentros de mujeres, en las marchas, en las mateadas en barrio, en todos esos dispositivos, fue construir salud y sobre todo salud mental. O sea, yo creo que hay algo que nuestra sociedad hoy está absolutamente en crisis, como quizás nunca antes, que es justamente los padecimientos, cómo logramos politizar esos padecimientos, digamos, a nivel mental, que tienen que ver con el exceso de trabajo, pero sobre todo con el aislamiento. Creo que después de la pandemia lo aprendimos muy fuerte, y creo que los feminismos somos capaces de producir encuentros que generan salud mental. O sea, salud mental no es solo ir al psicólogo o estar medicado o ir a la psiquiatra, etcétera, sino también poder encontrarse y a partir de ese encuentro generar lo nuevo que nos permita proyectar ese futuro desde una perspectiva de encuentro interclase, que creo que también es algo que los feminismos pudimos hacer y que en general esta sociedad no permite. O sea, esto de encontrar personas con trayectorias muy disímiles por procedencia de clase o incluso por cuestiones
extracción geográfica y demás, que se pueden mezclar y que cuando se mezclan pasan cosas muy lindas, muy importantes. Creo que todo eso el feminismo lo tiene que poder recuperar, y es parte de lo que podemos aportar a una idea de unidad, que creo que, bueno, es otra de las cosas que yo te quería preguntar, porque sé que has escrito también al respecto de esas formas de unidad que hemos construido desde los feminismos y que hoy parecen tan necesarias en un esquema donde no solo gobierna la crueldad, sino que de nuestro lado hay como una suerte de inacción muy, muy desmovilizante, digamos, como esta especie de sensación de que nadie está diciendo muy bien o nadie está marcando muy bien lo que hay que hacer. Bueno, ¿cómo hacemos para construir y ensayar, digamos, estas nuevas melodías, por más que sea una frase polémica, pero que creo que parte de eso es lo que tenemos que hacer? Ahí en el chat, Karina dice, ¿podrías ampliar la idea de ese experimento que estaría teniendo lugar? ¿Lo conectás a planes conscientes, a fuerzas socioeconómicas o a ambas? Esa es otra pregunta que aparecía. No sé si alguien más quiere anotar o abrir directamente el micrófono. Total, el número de personas que somos lo permite, como para que podamos tener el intercambio. Voy contestando mientras piensan otras, algunas de las cosas que planteaste, Noelia, y lo que plantea Karina en el chat. Agrego lo que decías, que coincido, Noelia, en todo lo que fuiste planteando, un par de cositas. Creo que hay algo que tiene que ver con la narración, que no solo que esta narración que aparece ahora, después del triunfo del mileísmo, ya había, yo sentía que el modo en que no se narraban los feminismos o no estaban presentes en la comprensión de lo que había, la importancia de lo que había pasado, ya estaba eso jugado en el 19, incluso en un gobierno que produjo la institucionalización creando ministerios y creando distintas estrategias, pero sin embargo la narrativa con la cual ese gobierno llega no es la del reconocimiento de las resistencias antimacristas. Digamos, los feminismos, como otros, como el movimiento contra la reforma previsional, como los sindicatos, tuvimos una fuerte presencia callejera y nos dimos, y se produjo una politización muy clara, me parece, entre el 15 y el 19, pensemos los encuentros en ese momento nacionales, luego plurinacionales de mujeres, el salto cuantitativo que tuvieron durante esos años, y también lo que significaron todos los procesos asambleísticos, la intersindical feminista. Digo, hubo una cantidad de esfuerzos entre 2015 y 2019 que fueron tremendos, de articulación y de construcción de esta, que lo veías en los barrios, los veías en las escuelas secundarias, los veías en los sindicatos, veías este proceso de construcción. Sin embargo, al momento de la disputa electoral, eso desaparece. Y la disputa electoral pasa a tener como una argumentación, una narrativa de lo que sucede, que expulsa el movimiento social. Digo, en ese sentido yo creo que hay que lo que vimos ahora ya se venía amasando en ese olvido. Por eso cuando Noelia lo planteas, me parece que ahí es bien interesante, ¿no? Como la pregunta sobre todos quienes participamos de este proceso, ¿no? ¿Cómo construimos un archivo del presente, ¿no? Cómo construimos también una capacidad de construir eso en conceptos, en articulaciones, en repertorios de lucha, digamos, no dejarnos atravesar por ese desdén que todo el tiempo se nos está poniendo en juego respecto de lo que hicimos. Y ahí de las menciones que hiciste que me pareció fundamental, que es qué significa la salud mental o qué significa, que la vincularía también al orden de los cuidados, ¿no? Porque me parece que lo otro que los transfeminismos hemos puesto en juego
politizándolo cada vez más, es la cuestión del cuidado. Del cuidado del reconocimiento de la fragilidad, ¿no? Del reconocimiento de la vulnerabilidad. Ese cuidado de la salud mental es el reconocimiento de esa fragilidad. La pregunta que se nos abre ahí, me parece fundamentalmente, o a mí es de las que me obsesionan, es, pensamos nosotros desde los feminismos la fragilidad, la fragilización de las vidas feminizadas. Pero no pudimos pensar cabalmente la fragilidad de todas las existencias y fundamentalmente la de los jóvenes varones. Yo ahí siento que eso que pudimos problematizar alrededor de la salud mental, alrededor de los cuidados, alrededor de la, de la vulneración de las condiciones de vida, dejó afuera del objeto de este pensamiento a los más jóvenes, que además se sintieron amenazados por esto. Es decir, no solo no se sintieron interpelados, reconocidos, problematizados, sino que además sintieron que había una amenaza respecto a sus propias existencias. Digo esto porque hay, y que también no estaban menos expuestos en términos de salud mental, en términos de vulnerabilidad, de un pibe de 12, 13, no digo, ¿qué pasó qué nos pasó? Yo recuerdo mucho esas discusiones, me recuerdo a mí misma en esas discusiones diciendo, bueno, no nos pidan todas nosotras, ¿no? Que haya dispositivos de masculinidad, que haya estrategias intergeneracionales de varones, de cuidado, de transmisión, de contención, bueno, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió y lo que tenemos hoy es una generación de jóvenes libertarios, ¿no? Ahí es donde, por eso digo, me parece que sería interesante, lo pensé mientras te escuchaba, Noelia, que pensaba todos los elementos que ibas poniendo, cómo poder construir todo eso, ¿no? Como un saber disponible, ¿no? Como un saber que lo sabemos, lo atravesamos, lo conocemos, pero cómo poner eso también en estado de herramientas prácticas de una sociedad que tiene que construir sus modos de pensar su, su fragilidad en muchos sentidos. Y la fragilidad de todo el orden de la coexistencia, que me parece que se juega ahí. Y que nosotras lo hicimos desde los feminismos, pero también lo hicimos por las mismas razones de cómo se fue dando el proceso de lucha, lo hicimos de modo separatista. Lo hicimos de modo, diciendo en muchos momentos, esto es cosa de mujeres. Digamos, ese separatismo, esa decisión, digo, que fue tomada, diría, fue tomada como colectivamente, en muchos ámbitos se fue tomando esa decisión, pero es una decisión que no deja de tener consecuencias después en términos de lo que pasa socialmente. Ahí yo creo que, en serio, a esa idea de que nos radicalizamos demasiado, yo diría, quizás ahí pecamos de poca radicalidad, que tendríamos que haber podido mostrar claramente que de lo que tratan los feminismos es de la liberación de todos, no de una parte, ¿no? También de todos aquellos que aparecen en un lugar de jerarquía y privilegio en un orden social, pero que también son presos, cautivos de un conjunto de lógicas que no los vuelven menos desdichados, menos vulnerables que a nosotros. Ahí me parece que, por eso digo, pensar esto también es volver a problematizar el punitivismo, ¿no? Como pensar de nuevo esas dos cosas que creo que son las que nos quedaron como no del todo desplegadas en un movimiento social de una potencia enorme y que quizás hasta no lo pudimos decir tan claramente, estos obstáculos, en nuestra conversación pública, por muchas razones. La segunda, a lo que pregunta Karina, yo tengo la impresión, dos cosas. Creo que hay algo del experimento, que es un plan, que es un programa, que es el programa que declama el gobierno, que es, voy a hacer, digo, con modos, por momentos que son fuertemente irracionales, que también nos resulta difícil comprender a esta subjetiva, este modo de hacer política que tiene un costado tan
irracional en sus formas de presentación, ¿no? Hoy dijo algo así el presidente como que viene del futuro, como si fuera Terminator, para destruir el triunfo del socialismo a nivel mundial. No lo dice así, pero por un lado hay un plan efectivo y ellos lo declaran, creo que es un plan de destrucción muy sistemática, que es un plan que, como todo plan que tiene esta vocación de refundación totalitaria, tiene visos de irracionalidad, ¿no? Tan calculado que tiene un costado irracional, pero al mismo tiempo que si hoy está en condiciones de llevarse a la práctica parcialmente, y de como estamos viendo hasta ahora, de tener una cierta gobernabilidad pese a todo eso, tener, tener condiciones de gobernabilidad, es porque hay fuerzas económicas, lógicas empresariales y una dinámica que es más social y económica que lo sostiene. Es decir, pueden creer que está un poco chiflado, no mucho, pero al mismo tiempo está haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Le hace con esto, por ejemplo, reforma previsional, reforma laboral, es decir, todo lo que el ciclo anterior, reforma del Estado, todo eso que el ciclo anterior del neoliberalismo no lo pudo hacer por la conflictividad social, o lo hizo parcialmente, esto, que sería el modo irracional de presentación del plan, por los ademanes, por la gestualidad, pero también por la desmesura que tiene, sin, sin embargo, estaría actuando la racionalidad más profunda del poder económico, ¿no? Creo que ahí es donde se sitúa una gobernabilidad que, que es muy difícil de pensar porque combina estos dos planos, ¿no? Que es la desmesura y la racionalidad del poder. Bueno, muchas gracias, María Pía. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono o hacer alguna intervención, pregunta. Sí, perdón, no, que vaya Diego. Iba a hacer una pregunta muy puntual, en todo caso, María Pía, porque me interesaba todo, obviamente, pero muy particularmente esto que referiste acerca de la lengua propia, ¿no? Y acerca de cómo la lengua propia nuestra muchas veces mezcla, por ejemplo, ponías el ejemplo justicia y crueldad. No sé si has trabajado, si hay otros aspectos en donde detectás efectivamente esa entremezcla de nuestra propia lengua, mezclando, por ejemplo, justicia y crueldad u otros aspectos, en tanto síntoma también de buena parte de lo que de alguna manera enumeraste. Y otra cuestión puntual, tiempo atrás, leyendo y también participando en alguna oportunidad de presentación del libro de Semán, ¿no? Me vino a la cabeza cuando referiste a esto del nunca más y el ni una menos, ¿no? Como elementos centrales de ese pacto social, democrático, etcétera. Y ahí se decía, o se mencionaba, o se sugería, ¿no? Cierta suerte o principio de confusión entre punto de vista y hegemonía, ¿no? Si por ahí hay algo de lo dicho que pueda ser emparentado con eso, a partir de lo cual, ¿no? Vos ponías en discusión eso que parecían como asentamientos muy básicos y batallas ganadas en algún sentido, que finalmente, bueno, nos encuentran en esta encrucijada actual. A lo primero, me parece que yo ahí sí creo nuestra lengua. Ahí muchas veces nos aparece, o lo diría en primera persona, me aparece esa cuestión primero, el problema de la noción de justicia, que es un problema enorme que no sabría cómo se resuelve, ¿no? Porque yo dije justicia con crueldad, pero es de fondo un problema más extenso, que me parece que tenemos más vasto, que es el problema de pensar la justicia como castigo, ¿no? No tenemos imágenes de justicia reparadora, no tenemos imágenes de justicia restitutiva,
disponible fuertemente, mayoritariamente, sino que tenemos la idea de que hacer justicia es castigar, ¿no? Ese me parece que es un plano. Hay un libro que salió el año pasado, fue traducido, que a mí me pareció interesante para pensar estas cuestiones, que es el libro de Schulman, que se llama El conflicto no es abuso, y que es un libro, me parece interesantísimo para pensar esto y que repone, por ejemplo, como la pregunta de cómo podemos construir una lengua del conflicto, o sea, una lengua asociada a pensar nuestros entramados sociales, nuestras comunidades, como comunidades no de personas idénticas ni semejantes, sino como personas conflictivas y que por lo tanto tienen que construir un modo de establecer y lidiar con sus propios conflictos, que no es terciarizar la demanda, que no es pedirle a otra persona que venga a resolver el conflicto o castigue al otro que yo considero que está ejerciendo sobre mí un daño, ¿no? Bueno, en las universidades lo vemos mucho, esta dimensión, esta dinámica que ha parecido terciarizar mucho el conflicto en este sentido de que la institución resuelva un conflicto que por ahí es un conflicto que se desarrolla dentro de un aula, ¿no? O entre pares. No digo cuando hay relaciones de poder, digo cuando los conflictos se dan en comunidades en relación entre pares, ¿no? Eso hemos perdido mucho, me parece, el ejercicio de lidiar con la conflictividad, que es lidiar con una sociedad heterogénea. Es decir, que con esa lengua, cuando vos preguntabas en qué otros sentidos me parece que es problemática, es en la aparición de imágenes de lo común, que son imágenes de sociedades puras, ¿no? Donde sociedades que son en las que pueden presentarse una seguridad por el lado de que somos todos iguales o todas iguales. Ese a mí me parece que es un conflicto que, que ese conflicto, que es algo que fue apareciendo en nuestra lengua, que de última está también en las fantasías de la derecha, ¿no? Que es posible establecer una sociedad sin conflictos, donde el conflicto sea desterrado. Y también que sea desterrado porque solo quedan individuos que son objetos del poder represivo, que es otra cosa. Bueno, lo que yo creo que sería una pregunta que volcaría en esa exigencia ética sobre nosotros es en qué momentos de nuestra comprensión esto también se juega de ese modo, ¿no? Imaginando que puede haber un modo de una coexistencia que no es conflictiva porque no es lo suficientemente heterogénea, porque sacamos todo lo que era impuro de esa cuestión. Esa me parece digamos, debe haber muchísimos otros modos de pensar esa cercanía de la lengua con la lengua, o que llevaría una pregunta que lo voy a decir de modo más violento sobre mí misma, que es la pregunta de qué me parezco a ellos, ¿no? ¿Qué me parezco a este conjunto de personas? ¿En qué puntos podría haber una cercanía que explique, no digo al gobierno, sino a las personas que votan a este gobierno y hoy festejan todavía sus lógicas de crueldad, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿en qué puntos lo que yo creo, pienso, el modo que hablo y actúo, tiene una cercanía con esto? En qué lugares? Eso, por otro, me parece que vos lo que traías respecto de no te terminé de entenderlo del punto de vista o hegemonía, si era solo referido a al modo de tratar el terrorismo de Estado, que aparecía esa diferencia. Sí, básicamente ahí me vino a la cabeza en función de lo que planteabas respecto de esos dos aspectos, particularmente el Ni Una Menos y el Nunca Más, y cómo a partir de ciertas políticas, obviamente, que pusieron en primer plano, hasta qué punto ahí no apareció como una suerte de confusión, si se quiere, esa es la invitación a problematizar, el punto de vista con hegemonía, ¿no? Hasta qué punto esto vos mismo que planteabas, ¿no?
todo eso que pensamos que estaba de alguna manera resuelto, entre comillas, porque el pacto social así lo aseguraba, democrático, en fin. En estos dos aspectos, de alguna manera, quedó expuesto y en entredicho y hoy está sujeto a la controversia, digamos, en los términos en que está planteado. Sí, ahora te entendí. Yo creo que siempre, que cualquier momento de una sociedad es un estado de conflicto, una sociedad, ¿no? Es decir, que incluso el otro día recordaba en otra conversación una idea de Horacio González sobre qué es una época, ¿no? Él decía, siempre se trata de una época como algo que comienza y termina, ¿no? Entonces decimos los 70, es una discusión con los carteras, ¿no? Los 60, los 70, los 80, la dictadura, la democracia. Pero él decía, si lo pensamos así como bloque, sería como que la época es algo homogéneo, que podemos decir que es. Se hablaba así, se pensaba así, se ocurría así. Pero ahora se decía, en realidad una época es solo un terreno de conflictos, un vasto terreno de conflictos, muy heterogéneo, y entonces en una época coexisten posiciones diversas. Es decir, en una misma época está quienes defienden el terrorismo de Estado y están quienes lo combaten, ¿no? Y están quienes no les importa, y están los que creen que hay que tener memoria completa y los que creen que hay que abrir los archivos de la dictadura. En una época está todo eso y está del mismo modo que está todo eso en relación a los argumentos de los feminismos en contra. Es decir, siempre hay conflicto. Lo que solemos llamar hegemonía es la capacidad de coser un conjunto de esas posiciones y por cierto momento volverlas las más visibles. Y por lo tanto, en tanto las más visibles, las más reconocidas, las que afectan más el espacio público, las que tienen más reiteración, las podemos dar en las escuelas, etc. Pero siempre eso es provisorio. Yo creo que siempre es provisorio, siempre es efímero y siempre es conflictivo. Es decir, lo supimos mientras gobernaba el kirchnerismo y se empieza a aplicar la ESI. Siempre no era que en las escuelas no había terreno de conflictos a la aplicación con la educación sexual integral. Del mismo modo que ahora va a seguir habiendo escuelas donde docentes siguen dando ESI y donde estudiantes siguen eligiendo eh, su género autopercibido, donde sigue habiendo formas mucho más libres de la sexualidad que hace 20 años. Digamos, esa heterogeneidad me parece que está, y en todo caso, por eso la disputa política siempre es una disputa abierta, porque en realidad de lo que se trata es de construir esas lecturas hegemónicas, esos enlaces, esas culturas hegemónicas, ¿no? Sobre un terreno de controversias y disputas, ¿no? Nunca sobre un terreno de igualdad y homogeneidad, ¿no? A veces yo creo que quizás el problema es la elección o la tentación por el confort de la suposición de la hegemonía, ¿no? De esto ya está, ¿no? Esto ya lo ganamos, esto ya lo hicimos, de esto no se puede haber retroceso, ¿no? En alguna campaña política se usó la palabra lo irreversible. Bueno, no hay nada de ese orden en la historia, ¿no? No hay nada irreversible en la historia. En todo el tiempo en la historia lo que tenemos es esa insistencia, insistencia militante, ¿no? Yo pensaba, para pensar esto que vos traías recién, hace un tiempo salió, creo que no me acuerdo si en Crisis o en Anfibia, una un muy buen retrato que hizo Ximena Tordini de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Y donde Ximena Tordini va narrando cómo desde que era muy chiquita se fue forjando como militante, como activista, y mientras nosotras dábamos por ganado un cierto consenso, y estábamos ganando ese consenso, teníamos recursos del Estado, estábamos construyendo los sitios de memoria, estaban los juicios en funcionamiento, estaban deteniendo genocidas. Mientras tanto, Victoria Villarroel iba visitando militares presos, iba a escuelas chiquititas a dar charlas, iba fortaleciendo
salió con una editorial transnacional, en función de la colección que editaba Beluto sobre textos de los años 70, y todo eso fue también construyendo un campo de construcción de sentidos, ¿no? De sentido común en relación al tema. Bueno, a veces, hoy diría, nosotros estamos desde el llano, pero decir estamos desde el llano no significa decir, no tenemos todo este conjunto de saberes, de capacidades de hacer, quizás tengamos que volver a las charlas en cada una de las escuelas chiquititas así, ¿no? Y no con los recursos del Estado. Pero diría, siempre el activismo es eso, ¿no? Es estar en esa conjugación de un esfuerzo que nunca está resuelto del todo. Gracias, María Pía. Estaba Diego, que se había anotado. Ahí levantó la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por el espacio, por la charla, por las palabras. Yo para agregar alguna cosita de lo que venía antes, yo uno de los temas que investigo sobre procesos de identificación en masculinidad normativa, y hace poco presenté un libro que charlamos de esto, de la brecha ideológica de género, cómo se está separando, cómo las mujeres cis están en grandes rasgos volviendo más de izquierda, más progresistas, y los varones jóvenes más de derecha. Y también agrego que yo nací en Buenos Aires, pero hace unos años vivo en la Patagonia, en el Bolsón, y lo que notamos también, soy docente, notamos también en las escuelas es frente a la creciente precarización de la existencia, frente a las problemáticas ambientales que tuvimos nosotros acá en el territorio en términos de incendios forestales continuados y la implicancia de que la mega minería se quiere meter, el acercamiento de agua dulce, en el 2022 con las 4 mujeres mapuches, la Machi y Betania, presa en Bariloche. Hay una idea de no futuro donde estas nuevas derechas alternativas, afincan y enlazan su idea del individuo que se salva solo, y eso prende mucho en los varones. Sobre todo algo de la lógica del trading, del mercadeo, de estas cosas, números imaginarios que hacen cosas y hacen plata, pero que encuentran ahí su solución frente a esta precarización de la existencia, que también es un tema de clase. Entonces, algo que decías, me parece que pensar los feminismos y los movimientos antipatriarcales sin una perspectiva de clase queda en algo meramente discursivo, en algo meramente que pasa en Capital Federal o en las grandes ciudades. Como yo siendo allá, cuando me vine para acá, noté mucho ese desplazamiento, digamos, las perspectivas de lo que sucede en los distintos espacios territoriales de Argentina, de otros países, que creo que un poco me parece la pregunta, haciendo todo este panorama, es que también lo charlamos hace poco en esta presentación del libro, de qué forma o qué estrategias de desindividualización pueden traer los feminismos, para un poco lo que vos también decías, María, creo que ampliar discusiones, ¿no? Bueno, decir, no volvamos al trabajo remunerativo de antes, sino, bueno, discutamos el dejar de trabajar, discutamos el trabajar menos, ampliemos discusiones para como ir más a lo estructural. No sé si me expliqué porque tenía muchas ideas en la cabeza dando vueltas y no sé si fui claro. Muchas gracias. Si te parece, te escuchamos la pregunta de Fernando y después respondes las dos juntas. Así ya vamos acercándonos al cierre. Fernando, ¿querés hablar? Sí, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Pía? Te escuchaba recién respecto del perfil ese, y cuando vos hacías repetías un poco esa representación de Villarroel, visitando los presos, no sé qué, obviamente me sonó toda la épica de la resistencia de los presos o peronistas o los presos de o sea, en el mismo tono. Entonces, estoy cocinando, no iba a preguntar, quería solamente escuchar, pero eso me sonó fuerte.
y cómo esta narrativa de ir contra el Estado, bueno, de hacerle caer todos los males al Estado, hasta bueno, generar un monstruo del Estado, no terminó debilitando o corriendo este planteo que nosotros siempre tuvimos respecto de terrorismo de Estado y lo otro es lo otro, que nos dejaba cómodos, que nos recostábamos en este planteo de terrorismo de Estado, lo otro, delito, o sea, y eso nos llevó como a nunca discutir, y ahora nos sacaron el respaldo de ese valor del Estado, y casi que se termina como invirtiendo, porque terminan en esa victimización, ya que el Estado no es aquel, digamos, es el monstruo, pero como que se nos quitó ese lugar desde donde discutir, porque el Estado es eso malo, pero no eso malo que avanzaba sobre los derechos, digamos, individuales. No sé, no termino de pensar, pero como que aquello que nos dejaba tranquilo, que era terrorismo de Estado contra las víctimas del terrorismo de Estado, en esa narrativa de Villarroel, pero además como que se invierte un poco, eso me sonó cuando vos contabas este perfil de la vicepresidenta. No sé si fui claro. ¿Sí? Bueno, dos cuestiones re difíciles plantearon. Brevemente, pero me parece que lo que Dick había traído dos puntos. Una, que me quedó resonando mucho lo que dijiste de la precarización de la vida y la imagen de los futuros, ¿no? Por muchas razones. Pero, y vos y dejaste abierta la pregunta de qué estrategias de desindividualización. Bueno, primero, quizás una de las cuestiones que hay que pensar ahí es qué estrategias frente a la precarización, ¿no? Y si esas estrategias frente a la precarización son estrategias que pueden, que necesariamente no son individuales, no alcanza con que sean individuales. Yo ahí, con respecto a qué saberes tienen los transfeminismos para pensar esto, eh, todas las cosas que se me ocurren y pienso son siempre apuestas quizás minoritarias, pequeñas, pero por ejemplo, en tiempos de la clandestinidad del aborto, eh, la expansión del socorrismo en Argentina fue formidable, ¿no? Y la capacidad de acompañar eh, intervenciones de aborto fue muy, muy impresionante en todos lados. La segunda lógica de cuidado, de aprendizaje colectivo, que muchas veces no apareció ni siquiera con el nombre de feminismo, fue la expansión de las trabajadoras barriales, ¿no? Y que en la pandemia eso me parece que fue formidable, que fue la capacidad de poner en acción un enorme dispositivo de asistencia, de cuidado, acompañamiento, que era acompañamiento en situación de violencia, acompañamiento de asistencia alimentaria, acompañamiento de un conjunto de situaciones llevada adelante por una red de militancia popular feminizada enorme, y que en general esa red de militancia popular feminizada no estaba después reconocida en el primer plano de las luchas de las dirigencias, ¿no? Pero digo, el socorrismo, eso, y después muchísimas experiencias a lo largo de todo el país de militancias, digo, por ejemplo, las militancias anticarcelarias en Argentina, que trabajan al interior de las cárceles o acompañan a personas fuera cuando salen en libertad. Digo, ahí hay toda una serie de elaboraciones, que son elaboraciones, un poco lo que decía Noelia hace un rato, ¿no? De que están ahí, son esos saberes que están ahí y que se podrían sistematizar y poner en juego y poner en evidencia. Pero me parece que hay ¿cómo decirlo? Quizás que entre mujeres cis o personas trans,
cuyas existencias están precarizadas, está más al alcance la definición de que de esa precarización se sale en red. Y quizás esa imagen de que de la precarización personal salimos en composición de red está menos habilitada para la masculinidad normativa. Que ahí hay un punto que es muy, muy difícil de construir, porque no es que no estén las prácticas, sino que es como romper con eso lo sabrás mejor vos que venís a elaborar el tema, pero me parece que hay que romper enteramente con la condena que tienen esos varones normativizados en modo tradicional, en una masculinidad tradicional, para poder decir, de esto se sale con otros, ¿no? Ahí es el punto, no es tanto el repertorio de saberes posibles, sino la ruptura, la deconstrucción, la alteración de ese modelo sin el cual lo cooperativo no puede aparecer, ¿no? O porque aparece solo bajo la imagen de cooperar con otros para agredir a, combatir a, confrontar a, ser objeto, sujeto de violencia, ¿no? Pero me parece que ahí es el núcleo que mejor resulta aliado de esa subjetividad financierizada, economizada que estaba señalando y que por eso pregna tanto ahí el mileísmo, ¿no? En ese sujeto. Después, a lo que planteaba Fernando, una cosa, me parece, o sea, cuando Néstor Kirchner planteó, en un momento muy dramático, ¿no? Cuando dijo, pido perdón en nombre del Estado, ¿no? ¿Recuerdan esa escena? Pido perdón en nombre del Estado, siendo presidente, pedía perdón por ese Estado que había sido el terrorismo Estado. Yo siempre sentí que ahí lo que estaba haciendo era fundando una legitimidad posible para el Estado. Y que lo que nosotras reconocemos como Estado, defendemos como Estado, es el Estado que se vincula a la memoria del Estado que interviene, tratando de generar mayores condiciones de equidad, de asistencia, de conformación de lo común, ¿no? El Estado democrático, pero también de ese Estado que en cierto momento pudo decir, somos lo contrario a esto. Entonces ahí fundó una legitimidad, me parece que es la legitimidad que está en juego, que está confrontada ahora, ¿no? Que es esa legitimidad de un Estado que podía decir, me fundo contra el modo del terrorismo de Estado, contra ese otro Estado, que también se llamaba Estado argentino, que también tenía el himno, que tenía los mismos símbolos, pero sin embargo era otra cosa, ¿no? Bueno, a mí me parece que cuando estas personas dicen vamos a destruir el Estado, lo que están diciendo es destruir ese Estado, ¿no? Ese Estado que tiene una cierta legitimidad y al mismo tiempo que si resulta convincente, aceptable ese enunciado para parte de la sociedad, también nos debemos preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué resulta convincente o aceptable que ese Estado debe ser destruido? Un compañero, amigo, Javier Trimboli, lo decía la otra vez de modo bastante claro. Decía, nosotros usamos muchísimo, desde el Movimiento Nacional y Popular, la lengua de los derechos, la retórica de los derechos, pero a la hora de gestionar el Estado no fuimos lo suficientemente capaces de garantizarlo. Entonces, si vos sostenés afirmativamente todo el tiempo la lengua de los derechos, la retórica de los derechos, pero no podés garantizarlos para las mayorías, entonces ese discurso pasa a ser considerado un discurso falso. Pasa a ser solo retórica la de los derechos, y no realidad, y por lo tanto, si es solo retórica, es que la estás usando para garantizar tus privilegios, y no para efectivamente garantizar los derechos. Bueno, ahí en ese fracaso del Estado, en sus capacidades de gestión, su relativo fracaso, en su incapacidad de llegar a todos. Ahí tenemos un punto muy complejo para esta legitimidad que vos estabas señalando, ¿no? Que es cómo defendemos algo que para mucha gente, muchas personas, las personas que viven en esta sociedad, fue considerado solo una existencia superflua que no afectaba del todo las vidas.
con todas las dimensiones ideológicas absolutamente claras que tiene esto, ¿no? A una docente el otro día me contaba que, discutiendo esto con sus estudiantes de secundaria, ella les dijo, pero están en esta escuela y a mí el Estado me paga, si no, no vendría a darles clases. Y los estudiantes le dijeron, ¿cómo que te paga el Estado? ¿No? Como en un nivel de una ideologización tan fuerte de la cosa que Estado pareciera ser solo la persona que cuando vas a llevar un papel te dice, no, ya terminó el horario, ¿no? Y no todos los servicios a los que cotidianamente usás, tenés relaciones, etc. Bueno, ese es un problema. Pero también diría sostener esa otra interrogación, que es la pregunta de por qué no solo está en juego la legitimidad del Estado, sino también la pregunta por qué esa impugnación es creíble para gran parte de la población, ¿no? O es deseable para gran parte de la población. Para mí esa es una pregunta que tenemos que sostener, porque efectivamente cuando logran poner esa existencia en duda, esa necesidad en duda, esa legitimidad en duda, también les permite ir por eso otro que habíamos anudado, ¿no? Que era defender un Estado legítimo contra el Estado del terrorismo Estado, ¿no? Me parece que esa ofensiva viene por toda la vez. Bueno, creo que no hay más preguntas, comentarios, nadie escribió más en el chat. Ya estamos casi en las 9, así que si les parece podemos ir cerrando la actividad y muchísimas gracias María Pía y a quienes participaron. Hay un montón de cosas para seguir charlando, que bueno, espero que tengamos otras oportunidades y muchas gracias a la maestría por generar el encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes, María Pía, Noelia, por esta conversación, por abrir esta charla. La verdad que sí, quedan muchísimas cosas por seguir conversando, intercambiando, pensando, porque estamos ciertamente en una complejidad muy, muy particular y novedosa que nos invita a seguir pensando todo esto. Así que bueno, muchas gracias y a todas, todes y todos los participantes. Bueno, hasta aquí llegamos, pero seguramente habrá otras conversaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la paciencia. Al contrario. Bueno, nos vemos la próxima.